hace 2 semanas. No tuvimos clase con el doctor Cantú, Ujú. porque tenía un congreso, pero estuvimos viendo síndromes de tallo cerebral. Ok, excelente. Muy bien, pues vamos a seguir con esta parte de semiología, ¿va? Yo digo, siguen siendo temas un poco a forma de introducción, pero también un poco del objetivo de esta clase es la integración anatomoclínica. ¿Tuvieron chance de revisar los síndromes neurológicos de, de semiología básica? Sí, doctora. Me voy a apagar mi video por si se pone de aquí el internet del hospital. Entonces, bueno, mucho nos vamos a basar en eso, ¿no? Después hablaremos algunas cosas adicionales de exploración física y examen y historia clínica de neurología, pero más bien lo que quiero hacer ahorita es hacer un repaso de cómo ocurre la integración diagnóstica, ¿no? Entonces recuerden que el proceso de diagnóstico, porque en realidad es un proceso, es un acto de integración en el cual ustedes van a integrar toda la información que pudieron recabar del interrogatorio y el examen físico, y muy importante aquí, el proceso mental cognitivo de interpretar. O sea, el paciente les dice dolor y ustedes lo interpretan, no sé, como cefalea. Ustedes encuentran un reflejo de X o Y manera y eso ustedes lo integran como hiperreflexia, ¿sí? Entonces, la interpretación de la información, la integración de síntomas y signos y posteriormente la integración de síndromes y la búsqueda y selección y análisis de cuáles pueden ser las explicaciones para entender o que sean compatibles con lo que nosotros observamos clínicamente. Eso es el proceso de diagnóstico. Como ustedes ven aquí, el proceso de diagnóstico es valga la redundancia, un proceso clínico donde obviamente hay utilidad de estudios paraclínicos, de gabinete o de laboratorio, pero siempre las recomendaciones con la sospecha clínica, al menos tener diagnósticos diferenciales. Y en función de eso, siguiente paso, es que nosotros ya podríamos pedir entonces los estudios que creemos que necesitemos, ¿sí? Entonces, si no se hace en este orden, es cuando muchas veces no solamente hay errores de diagnóstico, es decir, diagnósticos erróneos u omisión de diagnósticos, sino también, por supuesto, ¿sí? Sobre diagnósticos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, pues que se ha ido forjando a lo largo de toda la historia de la medicina clínica. Esta diapositiva me gusta, es realmente un resumen de un artículo justo de integración diagnóstica en neurología, en general en clínica, y habla de esto, ¿no? ¿Cuáles son los axiomas, digamos, frases, órdenes, como ustedes saben lo que es un axioma, que son relevantes para el razonamiento clínico y los principios de diagnóstico, ¿no? Entonces, principio o recomendación número 1, cuando se llegue a un diagnóstico clínico, piense en los hallazgos, 5 hallazgos más comunes de la historia, del examen físico del laboratorio, que se presentan en una enfermedad en particular. Si al menos 3 de estos 5, o sea, si la mayoría de los hallazgos típicos de esa enfermedad no están presentes en este caso, hay que dudar del diagnóstico. Probablemente estamos ante un error de diagnóstico. Por ejemplo, pasa mucho en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que causa síntomas que van y vienen, sobre todo al inicio de la enfermedad. Otro punto importante, sucede más en adultos relativamente jóvenes, el inicio de la enfermedad entre 20 y 40 años, y hay lesiones desmineralizantes en la resonancia magnética. Me llega un viejito con deterioro cognitivo y una resonancia magnética con atrofia cerebral, pues difícilmente voy a decir que es esclerosis múltiple, ¿no? Porque estos 3 casos o 3 características básicas no las están cumpliendo. El segundo punto, y esto es bien importante y es parte de lo que nos da la experiencia, resiste la tentación de plantear o colocar a un caso de manera prematura en un cubo, en una categoría diagnóstica en la cual realmente no cabe, no encaja muy bien.
De hecho, mejor prefiera que el caso quede indefinido, con diagnóstico incierto, y continúe vigilando y razonando. Esto es súper importante en enfermedades crónicas, donde muchas veces no tenemos la explicación el día de hoy y nos sentimos presionados tanto por el hospital, los pacientes, los seguros, para plantear un diagnóstico, pero si no encaja, pues así se tiene que plantear, porque una vez que nosotros encajamos a un paciente en un diagnóstico, ya está bien difícil que otro médico o nosotros mismos continuemos con el mismo proceso de análisis riguroso, ¿no? Siguiente punto. Los detalles de los casos son importantes. Analizar distingue al buen clínico, al experto, del que solamente un aficionado. Por eso van a decir ustedes, ay, qué flojera, otra vez están diciendo antecedentes personales, patológicos, fuma, exposición a TV, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos detalles son importantes y por eso se han ido integrando y conservando en el interrogatorio de los pacientes de manera rigurosa a lo largo del conocimiento clínico, ¿no? Siguiente punto importante, ponga atención particular a los datos específicos del paciente con un diagnóstico en particular. Es decir, a través del análisis de casos clínicos, ustedes repasen las enfermedades y así cuando ustedes encuentren los mismos fenómenos en otro caso, ya será más fácil que puedan sospechar en el mismo diagnóstico, ¿no? O descartarlo, ¿no? Yo vi un paciente con epilepsia y este paciente tenía episodios que sucedían súbitamente, en el cual había algún problema neurológico transitorio que duraba 1 o 2 minutos y posteriormente estaba letargado, lento, con dolor de cabeza. Ok, siguiente caso que ustedes vean de una persona que tiene problemas transitorios neurológicos que duran minutos, ya pueden entonces, no estoy diciendo diagnosticar, pero van a al menos considerar el diagnóstico de epilepsia y eso es gran parte de lo que da la experiencia clínica, ¿sí? Solamente acepte de manera completa, tajante, aquellos datos que usted mismo ha verificado o escuchado. Es decir, te llega un paciente a tu diagnóstico y dicen que tiene diabetes, pues al menos, por favor, tú revisa en función de qué, porque le dijeron que tenía diabetes, o lo que ustedes quieran, o neumonía, etcétera, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y esto no es por obsesión, no es por egolatría, no es por hacerle la vida cansada a los pacientes. Estos controles de calidad han demostrado disminuir los errores de diagnóstico. Esto no quiere decir que vas a repetir todos los estudios, pero sí es importante que se den el tiempo de revisar los estudios o información que traen ya los pacientes. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes que nunca debemos de perder, mantener un interés activo en los pacientes como personas, y no solamente personas, sino personas número 1 que están sufriendo y que número 2 están depositando su confianza en nosotros para ayudarles. Entonces, pues por supuesto eso es valiosísimo, ¿sí? A mí me gusta mucho esto y por eso siempre lo pongo, porque yo creo que mantener vivos estos principios realmente nos da pues justo eso, ¿no? Unos principios, mandamientos que si los hacemos de manera rigurosa pues ya tendremos una calidad excepcional como clínicos. En cuanto al diagnóstico en neurología, pues recuerden que aunque el sistema nervioso en realidad es pequeño, o sea, solamente compone el 2% de los tejidos corporales, a diferencia, no sé, de líquidos y electrolitos, o la piel, o los músculos. Pero es un sistema que está en íntima interacción con órganos y muchos sistemas corporales. De tal forma que las enfermedades neurológicas son muy variadas y nos pueden dar muchas manifestaciones, que de hecho uno de entrada tal vez no pensaría que ese síntoma es de origen neurológico. Por ejemplo, pacientes con taquicardia y le buscan estudios de corazón o de la tiroides y que si no tiene un infarto, una arritmia, bla, 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 y resulta que es un problema del sistema nervioso autónomo, o un paciente con problemas del movimiento intestinal o infecciones de vías urinarias, y resulta que es porque tiene un problema de vaciamiento de la vejiga, de origen neurológico, etcétera. Entonces, pues por eso y muchas otras cosas es que es fascinante la neurología. Esto les va a parecer muy obvio, muy bobo, pero créanme que si ustedes lo tienen siempre bien claro y así elaboran sus procesos de diagnóstico, les va a ayudar.
Interrogar es, ¿no? A través del interrogatorio obtendremos síntomas que buscaremos si corresponden con anormalidades objetivas, eso se llama signos, o también podemos tener diagnósticos con signos anormales en la exploración física que no eran sintomáticos, lo que llamamos hallazgos. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Un adulto que se presenta con cefalea y yo lo reviso y encuentro signo de Babinski, ¿no? Una respuesta plantar extensor que es patológico, por supuesto, obviamente el paciente pues no se queja de eso, pero ya me hace pensar que quizás esa cefalea podría tener un origen secundario, ¿no? Y a través de la integración de síntomas y signos es que se razonan e integran los síndromes, en este caso síndromes neurológicos, pero también hay síndromes sistémicos que pueden ser parte de un diagnóstico neurológico, por ejemplo, un síndrome meningio que se puede acompañar de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que se puede, y bueno, lo mismo va en relación con un síndrome febril, ¿no? O no sé, un síndrome de motoneurona superior y que además se comporte con un síndrome ictérico, ¿no? A ver qué pensarían ahí. Un síndrome de motoneurona superior y síndrome ictérico. Pues sería una encefalopatía hepática. ¿Y tú crees que eso te dé motoneurona superior? La verdad no sé, no estoy seguro. O sea, sí, por supuesto, cualquier paciente con cosa neurológica ictericia hay que pensar en encefalopatía, pero la motoneurona superior, recuerden, nos hablaría de una lesión del cuerpo o las prolongaciones de la primera motoneurona. Entonces, lo más probable es que sea una lesión focal. El síndrome de motoneurona superior es un dato, como hemos platicado en la sesión pasada, que hasta no demostrar lo contrario sugiere focalización. ¿Alguien se le ocurre otra posibilidad? Ay, perdón. Aquí está. A ver, Diana, ¿qué otra posibilidad? Diana Santamaría. Síndrome ictérico y síndrome de motoneurona superior. ¿Podría ser una trombosis por estasis y hemólisis? ¿Y por qué tiene motoneurona superior? Porque podría ser la leucoestasis como localizada en alguna arteria que irrigue el tracto cortical, corticoespinal. ¿O cosa que genere un infarto, te refieres? Ajá. Bueno, está medio jalado, o sea, es poco frecuente, pero sí, es ok, puede ser una posibilidad. Muy bien. En ese sentido, ¿qué sería más probable tú mismo, Alan? Más que hemólisis y leucostasis. Pues un ictus o una apoplejía. ¿Y por qué tiene ictericia? Ah, no, entonces no. Ah, no sé. Un tumor metastásico, ¿no? Un tumor de hígado o vía biliar o páncreas que está obstruyendo la vía biliar y que hace metástasis al cerebro, ¿no? Eso es lo primero que pensaría un neurólogo en ese contexto, ¿no? O sea, para nosotros, motoneurona superior casi siempre tenemos que descartar focalización y si tiene casi cualquier síntoma sistémico, ictericia, caquexia, neuropatías, disfagia, yo qué sé, lo primero que pensamos son tumores metastásicos. Creo que este ejercicio está bueno. A ver, vamos a poner otro ejemplito, ¿no? Síntoma, cefalea, signo, tenemos anisocoria, ¿sí? Y ¿qué otro síntoma tenemos? Tenemos cefalea y tos, ¿les parece? Cefalea y tos, signo tenemos anisocoria, y síndrome, pues tenemos un síndrome cefalálgico, y síndrome de desgaste, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo sistémico, pérdida de peso. Tos, cefalea, encuentro diferencias en los tamaños de las pupilas de manisocoria y yo integré síndrome cefalálgico y además encuentro un paciente que ha perdido peso. ¿Qué pensarían ahí?
Podría ser un Horner por un tumor, una neoplasia pulmonar. Exacto, lo primero que pensaríamos, ¿no? Anisocoria puede ser a expensas de que una pupila esté anormalmente chiquita o anormalmente grande. Eso es, digo, para eso sirve el examen neurológico, para saber cuál es la pupila anormal. Pero muy bien, uno de los síndromes clásicos que da anisocoria es el síndrome de Horner y es clásico, así, medicina de libro, asociado a tumores del ápex pulmonar, ¿no? El síndrome del Pancoast, tumor de Pancoast, que causa una disfunción de la vía autonómica que inerva la pupila. Excelente, muy bien. Entonces, mucho de la chamba que hay que hacer es esto, ¿sí? Ahorita voy a poner algunos otros ejemplos. Igual, paciente con cefalea intensa, acude a consulta, ¿no? Yo encuentro en el fondo de ojo, ¿qué estamos viendo aquí? Papiledema. Un borramiento de los bordes de la papila, edema de papila, ¿sí? Y yo, ¿con qué síndromes voy a integrar entonces tú mismo? Hipertensión endocrinal. Intracraneal, ajá. Y obviamente un síndrome cefalérgico, ¿no? Muy bien. ¿Qué tendría yo que descartar? Un hematoma subaracnoideo, perdón, subdural. Es raro que los subdurales te den hipertensión intracraneal sin que te den otro dato de focalización, por lo que causa el hematoma, que es desplazar el cerebro. O sea, probablemente tendrías otras cosas además de esto, como deterioro del estado de alerta, convulsiones o motor neurona superior. Entonces, cualquier lesión focal te puede dar esto, pero de entrada no sea lo primero que uno pensaría. ¿Qué es clásico que causa esto? Porque de hecho siempre nos preocupamos cuando un paciente con cefalea tiene edema de papila y porque es obligatorio que cualquier paciente con cefalea aguda que viene a urgencias le vean el fondo de ojo. ¿Puede tener una crisis hipertensiva? Bueno, pero eso lo detectarías en la clínica, ¿no? Signos vitales ante cualquier otra cosa. De hecho, la hipertensión casi no da edema de papila aislado. Generalmente te daría alguna otra cosa en la retina. ¿Qué otra cosa te puede dar esto? Trombosis venosa cerebral, meningitis, que es lo que es más preocupante. ¿Sí? Paciente se queja de visión doble, sobre todo ella interrogándolo intencionadamente, es cuando voltea hacia los lados y cuando tiene los dos ojos abiertos. Si cierra un ojo, solo ve una imagen, si cierra el otro, solo ve una imagen. Ese es el síntoma del paciente. Yo encuentro en la exploración de los movimientos oculares que cuando vemos hacia la derecha, el ojo derecho tiene una abducción correcta, pero el ojo izquierdo se queda en la línea media y no tiene una aducción correcta. Y sí tiene convergencia, ¿sí? La convergencia está conservada. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Miastenia gravis. ¿Es un síndrome supranuclear? Ajá, pero bueno, no es supranuclear. No es del núcleo, pero tampoco es supranuclear. Si no es el núcleo y no es arriba del núcleo, ¿qué puede ser? El fascículo. Ajá, es un síndrome internuclear, ¿no? Oftalmoplegia internuclear se llama esto, que es un síndrome en el cual están alterados los movimientos oculares conjugados, es decir, la comunicación entre el núcleo del sexto nervio craneal, que es el que aquí está logrando la abducción, y el tercero del otro lado, que sería responsable de la aducción o también de los movimientos verticales, ¿no? Entonces, yo le pido que vea a la derecha, este ojito se queda viendo mi cara y el ojo derecho sí logró ver hacia la derecha y entonces se van a empalmar las imágenes aquí, ¿sí? Entonces yo tengo síndrome de alteración de los movimientos oculares y ya más específico, oftalmoplegia internuclear. Que lo más frecuente son lesiones del puente, tanto vasculares como inflamatorias, hasta neoplásicas. Bueno. Ok, síntoma.
dolor y ardor que va por la cara posterior de la nalga y el muslo izquierdo, ¿sí? Y yo en la exploración encuentro que el paciente tiene dificultad para caminar en puntas, por eso hacemos justo las pruebas de puntas y talones, y no encuentro reflejo aquí. ¿Qué síndromes se integran aquí? Pues hay una motoneurona inferior por la Bien. reflexia y la paresis. Sí, muy bien. Y el dolor no lo podría integrar en un síndrome, pero me haría pensar en ciática. Sí, o sea, el dolor que recorre un dermatoma, pues le damos síndrome radicular. Excelente. Tenemos una raíz y está afectando la rama motora y nos genera un síndrome motoneurona inferior. Lo más probable es que sea radiculopatía ciática, ¿no? Por la topografía de las alteraciones sensitivas y por el reflejo aquileo, o sea, S1 que está afectado. Excelente, muy bien. Causa más frecuente de esto, hernia de disco. Entonces, como yo ya sé que la causa más frecuente es hernia de disco, pues ya directamente voy y le pido una resonancia magnética de columna lumbar para corroborarlo y para ver si este disco está chico, grande, está muy salido o no tanto, si creo que puede mejorar con rehabilitación o no, o si ya mejor le hablo a mi amigo neurocirujano, etc. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les voy a enseñar aquí, aprovechando, porque ya pronto también hablaremos de los temas de neuroimagen. Esto es una resonancia magnética de columna en cortes sagitales. Estos son los cuerpos vertebrales y en medio de ellos están los discos, que fíjense cómo los discos normales tienen una periferia hiperintensa y en el centro un núcleo hipointenso, como una rayita. De hecho, esto le llaman el signo de la hamburguesa, ¿sí? Y en el E5S1 el disco está negro, eso nos habla de degeneración del disco, y está fuera del espacio de los cuerpos vertebrales, tiene una protrusión o extrusión discal. Y esta extrusión pues llega al canal donde está la cola de caballo, ¿no? O sea, las raíces lumbares que ya salieron, el cono medular, como es fisiológico, entre L1 y L2, y ya aquí son puras raíces y entonces está contactando ahí las raíces. Así es como interpretamos una resonancia magnética en un caso así. Las causas más comunes, pues tenemos la raíz que tiene componente sensitivo, motor y también las raíces torácicas y las primeras lumbares tienen un componente simpático que protruye a través del agujero intervertebral y posteriormente en el espacio que queda entre las facetas y los discos. Entonces, si el disco está salido, o si aquí hay un tumor, o si la faceta está engrosada, pues eso es lo que nos va a causar una disfunción de la raíz. Bueno, entonces algunos ejemplos, pero realmente gran parte de nuestra labor diagnóstica es así de secuencial y práctica, como ustedes vieron, ¿no? Lo que ya es un poquito más complejo es el análisis de la topografía. Y cuando hablamos de topografía, recuerden grandes categorías, definir si el problema es del sistema nervioso periférico o central. Y ya si estamos hablando de nivel del sistema nervioso central, saber si es algo supratentorial, arriba del tentorio, o infratentorial, y con eso incluye no solamente a la médula espinal, sino al cerebelo y el tallo cerebral. Rápidamente, alguno de ustedes que me digan qué se les ocurre que sería una forma relativamente fácil de encasillar a la mayoría de los pacientes en sistema nervioso periférico versus central. Disculpe, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que creo que se cortó un poco. ¿Ok? ¿Cuál es un dato clínico que nos ayuda relativamente rápido a poder saber si una enfermedad es de sistema nervioso periférico en vez de central? La que esté muy localizada
a un trayecto específico de un dermatoma o miotoma. Muy bien, si tiene un trayecto dermatómico, pues eso sería el sistema periférico, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que no hay signos de liberación. Ajá, o al revés, si tenemos un síndrome motoneurona inferior, ¿no? Ahí lo más probable está el sistema nervioso periférico, ¿no? Muy bien. Y cuando el sistema nervioso central, tenemos los famosos datos de focalización, tenemos síndrome motoneurona superior. ¿Y qué otra cosa tenemos? ¿Qué estructura del sistema nervioso solo está en el sistema nervioso central y sus síntomas solo se pueden encontrar en una lesión, valga la redundancia, del sistema nervioso central? Digo, porque el sistema nervioso periférico y central comparten movimiento, ¿no? Comparten sensibilidad, pueden compartir algunas manifestaciones autonómicas, pero no, el cerebelo no hay en los dos, o sea, sí, no, el cerebelo es solo central, deterioro del ¿Podría estado ser de... atracción? Ajá, síndrome cerebeloso, ajá. El deterioro del estado de alerta también, solamente es central. Motoneurona superior, ya lo habíamos dicho. Y lo otro, pues sería la función de los nervios craneales, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los datos que nos pueden ayudar. Y ya una vez que tenemos esto, es cuando pensamos las diversas topografías categorías de diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Casi siempre en categorías de diagnóstico planteamos problemas vasculares, inflamatorios inflamatorios no infecciosos, tóxicos, metabólicos, asociados a tumores, neoplásicos. También puede haber problemas congénitos, ¿sí? Y otra categoría de diagnóstico que pudieran ser los problemas de origen funcional, es decir, probablemente psiquiátricos. Bueno, vamos a ver aquí entonces cómo es la integración diagnóstica. Paso número 1, nunca nos lo podemos brincar, historia y examen físico. En función de esto y la integración de síndromes, que es lo que está aquí abajo, con conocimientos de anatomía y fisiología, pienso en categorías de diagnóstico y la cronología me ayuda a pensar en diagnósticos diferenciales de causas, diagnóstico etiológico, ¿sí? Y con esto yo tengo los famosos diagnósticos diferenciales y con mi conocimiento anatómico pediré los estudios que sean apropiados para confirmar o descartar estos diagnósticos diferenciales y tener un diagnóstico nosológico definitivo. Los neurólogos, como les platicaba yo al inicio, nos hemos hecho famosos por ser buenos en esto, en diagnóstico, pero la nueva era de la neurología, pues también implica tratamiento, que el tratamiento en medicina tiene varias partes, tratamiento sintomático, tratamiento de la causa, tratamiento de rehabilitación y prevención. En este caso, si ya tenemos un diagnóstico, la prevención se llama prevención secundaria. Por ejemplo, alguien que ya tuvo un infarto cerebral, yo le dejo tratamiento para evitar el riesgo de recurrencia, un nuevo infarto cerebral, ¿sí? Falacia, pues decir estos tratamientos no sirven para nada porque no curan nada. Realmente en medicina de adultos, gran parte de las enfermedades son crónicas e incurables. Eso no de ninguna manera disminuye el valor de la actuación clínica de la persona que maneja ese tipo de enfermedades, ¿no? Les digo esto porque ya irán viendo que sobre todo los que hacen cirugía dicen, no, es que yo, esos neurólogos, esos internistas, esos diabetólogos, esos, yo qué sé, gastroenterólogos no curan nada. Y yo sí curo, porque te da apendicitis, te lo corto y te lo quito. Bueno, ok, muy bien, pero el 90% de las enfermedades no se resuelven así de fácil, ¿no? Y es un error y una sobresimplificación de la medicina decir que el único tratamiento que vale es el curativo, ¿sí? Insisto mucho en esto, la neurología actualmente ha evolucionado muchísimo, cada vez tenemos más tratamientos etiológicos, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en, no sé, meningitis, ¿sí? Un paciente con meningitis que tiene pues mucha inflamación, van a la redundancia de las meninges, y eso le generó crisis epilépticas y obviamente puede tener mucho dolor de cabeza y puede tener vómito y fiebre, ¿no? Entonces yo le dejo tratamiento sintomático, le controlo la fiebre con paracetamol,
le dejo algo para el dolor, si el paracetamol no le sirve, le dejo algo más intenso, otro analgésico, le dejamos un tratamiento antiepiléptico para evitar nuevas crisis, todo eso es tratamiento sintomático. ¿Cuál sería el tratamiento etiológico de la meningitis? Antibiótico. Antibiótico, o si es una meningitis viral, pues un antiviral o un antifúngico, ¿no? Cualquiera de esos. Y ahí sí tenemos chance de curación muchas veces, muy bien. Y rehabilitación. ¿Rehabilitación de qué? Pues fíjense que este paciente estuvo 2 meses en el hospital y necesita rehabilitación física. O rehabilitación de las secuelas. ¿Pero cuál es la secuela más importante de la meningitis? Problemas de memoria. Entonces, le va a seguir una neuropsicóloga para dejarle ejercicios de atención, memoria, etc. Otra cosa que podemos hacer desde el punto de vista de prevención, cualquier paciente que ha tenido meningitis hay que ver que esté vacunado contra neumococo, meningococo, ¿no? Y 2, la segunda secuela más importante de la meningitis es el daño al octavo nervio craneal que genera hipoacusia. Entonces, para eso sirven los esteroides, de hecho, les damos cortisona, dexametasona, y eso es un tratamiento preventivo y a veces es rehabilitación auditiva, ¿no? Entonces, ahí estaríamos cumpliendo las 4 categorías de tratamiento, es muy importante, ¿sí? La próxima clase vamos a hablar más de esto, no se abrumen, si quieren sáquenle captura de pantalla, de qué datos clínicos me hacen pensar en qué localización, ¿sí? Aquí en esta tablita pues viene, digamos, los datos clínicos más importantes a forma de facilitarles la vida, no al revés, ¿sí? Quiero que repasen 3 cosas. Número 1, bien claro, motoneurona superior e inferior. Bien claro, obviamente, van a decir que qué estupidez, pero en serio que no tienen claro. ¿Saben qué estructuras están en el sistema nervioso central y cuáles están en el sistema nervioso periférico? Porfa, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras neuronales? Y cuáles son estructuras más de sustancia blanca. Y recuerden todo la anatomía de meninges y el flujo de líquido. Sépanlo rápido, por favor. Entonces, esto es lo que vamos a platicar con mucho mayor detalle la próxima semana. Y en la medida que ustedes vayan dando pauta, que esté bien su conocimiento de esto, que no tengan tantas dudas, lo podremos ir incorporando con ejemplos clínicos, si les parece. ¿Sale? Ahora sí, díganme, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Me preguntas? ¿No existen, por ejemplo, síndromes más sistémicos como en el caso del hepato renal o todo esto? ¿Con neuro te refieres? Ajá, como por ejemplo en el caso de la ictericia y la lesión del tracto piramidal, como algo que nos guíe como más heurísticamente a pensar que podría ser un tumor. Ah, ya. No, lo que sugería más un tumor es el tema que les dije que tenía Barinsky, o sea, que eso nos sugiere una lesión focal. ¿No? Pero sí, por supuesto, o sea, y más adelante en el temario de las últimas clases que veremos, y lo puedes ir leyendo si tienes tiempo de interés, todo lo que son las manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas, ¿no? Que ahí gran parte lo son las encefalopatías metabólicas, ¿no? Es de los grandes temas que vemos, todas las manifestaciones neuropsiquiátricas de enfermedades reumatológicas, ¿no? También, por supuesto, hay asociaciones de neuro y sistémico en nefro, ¿no? Todos los trastornos del metabolismo del sodio, la mirenolisis osmótica, ¿no? Como un problema de desbalance de sodio sistémico puede afectar al cerebro. No, sí, por supuesto, es muchísimo. Lo encuentras en el apartado, así se llama, manifestaciones neurológicas de enfermedad sistémica. Si le das chance, eso es un tema que yo les voy a dar más adelante en el curso. ¿Por qué lo hacemos hacia el final? Porque es importante que antes conozcan las enfermedades neurológicas primarias y para integrar un poquito mejor, ¿no? Buena pregunta. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces pues seguimos la próxima semana.
con todo esto de los datos básicos. No nos vamos a clavar mucho. Yo, como siempre les digo, quiero que sepan al menos lo fundamental de los datos básicos para la localización en neurología. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ustedes, gusto saludarlos, que tengan buena semana.